Una noche sin luna, con el cielo ennegrecido como tinta que se derrama, la penumbra cubría a Frank mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. Después de un rato escuchó pasos detrás de él, alguien que lo seguía en la oscuridad. Y a continuación la persona le alcanzó y le dijo: «Frank, ¿el impresor?» Sí, soy yo. «¿Pero cómo lo supo?» «Bueno», respondió el extraño, «yo no lo conozco, pero conozco muy bien a su hermano e incluso en la oscuridad sus gestos, su forma de caminar, su figura, me recordaron tanto a él que asumí que usted era su hermano, porque me dijo que tenía uno». ¿Sabes? Esta historia revela una verdad poderosa con respecto al servicio del santuario israelita. La Biblia dice que era una sombra, una figura, una imagen del verdadero. El santuario terrenal simboliza la obra de salvación que aún está en marcha hoy. Y Cristo ocupa el rol de nuestro sumo sacerdote, mediando ante Dios en el lugar santísimo. Su pureza es digna ante Dios, en lugar de nuestra indigna naturaleza pecaminosa. Por eso pregunto, ¿por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? ¿Y qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? ¿Qué hace Jesús realmente en el cielo como nuestro representante? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Nuestro versículo central está en Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Mediante el sistema del santuario, la nueva relación de Israel con Yahvé era una muestra de cómo el Calvario se convertiría en un colchón carmesí de gracia que contrarrestaría la intrusión sigilosa del pecado humano. Esta nueva relación se centraría en rituales ceremoniales salpicados de sangre, que llegaron a ser el portal redentor por el cual el yo podría ser arrebatado de su trono y ser crucificado. Este es el plan de salvación. Y cuando Cristo murió en la cruz, conquistó al pecado en nuestro favor. Por lo tanto, para que nosotros podamos vivir esa victoria, en cierto sentido debemos morir también, muertos al yo y vivos para Dios. Y cuando Dios nos llama hacia Cristo, realmente somos llamados a ir a morir. Por supuesto, morir se ve como algo malo, pero en este caso es la muerte de todo lo que es malo en nuestra alma, en nuestro carácter, de todo lo que nos impediría tener una relación íntima de pacto con Jesús. En consecuencia, podríamos decir que todo sacrificio ofrecido en el servicio del santuario apuntaba a la muerte. Sí, por supuesto, era la muerte de Cristo por nosotros. Pero al participar de ese ritual, el pecador arrepentido aceptaba el sacrificio en su favor, un acto de fe, ¿verdad? Y eso estaba implícito en la aceptación de las promesas del pacto ofrecidas por Dios a su pueblo. Y esa promesa del pacto también incluía la necesaria muerte al yo, que implicaba el arrepentimiento, el dolor por el pecado. Todo esto se revela, o al menos se refleja en el servicio del santuario, cuyo significado más pleno se vio en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. Este autor lo explica muy bien, Leslie Hardings, con Jesús en su santuario, y dice así: el pecador luego ataba las patas delanteras del animal y, colocando un nudo corredizo alrededor de las patas traseras, juntaba las cuatro. Así asegurada, la criatura caía de costado y su cara se volvía hacia el lugar santísimo. El adorador luego ponía ambas manos sobre su cabeza para señalar la transferencia de los pecados a su representante. El verbo lo describe apoyando todo su peso sobre la criatura. Y con las manos que presionaban su culpa sobre la cabeza de la víctima, cuya cara apuntaba hacia el lugar santísimo, el penitente confesaba en silencio sus pecados a Dios y prometía enmendar la antigua oración hebrea que concluía con las palabras: vuelvo arrepentido, y esto sea para mi expiación, o literalmente mi cobertura. El pecador entonces agarraba el cuchillo y degollaba deliberadamente a la víctima. Y con ese acto personal,
Reconocía que su pecado era la causa de la muerte de su sustituto. Su observancia del rito demostraba que había aceptado el argumento de la ley inmutable de Dios, que estaba de acuerdo con que la muerte era el resultado de su transgresión y confirmaba que su único escape era a través de la muerte vicaria de aquel que ocuparía su lugar. Hay un tema que debía quedar en claro a estas alturas, que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto el Señor busca una relación cercana y amorosa con su pueblo. Mira lo que dice Levítico capítulo 26, versículos 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. De hecho, los pactos básicamente ayudan a estipular, a formar, a falta de palabra más apropiada, ¿verdad?, a formar las reglas para esta relación. La relación es esencial para el pacto en cualquier momento o contexto. Sin embargo, para que exista una relación, es necesario que haya interacción, comunicación, contacto. Especialmente para los seres humanos pecadores, falibles, dubitativos, necesitamos algo más tangible de alguna manera que nos lleve hacia la figura central que está obrando, en este caso Jesús, nuestra salvación. Por supuesto, sabiendo esto, el Señor tomó la iniciativa para asegurarse que Él se manifestaría de tal manera que nosotros, dentro de los confines de esta humanidad caída, pudiéramos relacionarnos con Él de una manera eficaz. Vamos a Éxodo 25, 8. Y es por eso que el Señor les manda a hacer esto específicamente para revelarse a su pueblo y mostrar cómo Él salva. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El mandato del Señor a Israel de construir el santuario, aquí está bien claro. ¿Qué razones da el Señor para desear que ellos hicieran esto? La respuesta a esta pregunta, por supuesto, plantea otra interrogación. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere el Señor morar en medio de su pueblo? Tal vez podríamos encontrar la verdad en los dos versículos de hoy mencionados anteriormente. Fíjate, dice que el Señor pondrá su morada o habitará entre ellos. Luego dice que no los abominará. Además asegura que andará entre ellos y será su Dios, y ellos serán su pueblo. Observa los elementos que se encuentran en estos versículos. Nuevamente el aspecto relacional se manifiesta, pues con mucha claridad. La forma divinamente señalada para que el pecador del Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a través de los sacrificios de animales. Las ofrendas de sacrificio israelitas se detallan con mucho cuidado aquí en Levítico. Y se presta especial atención al uso de la disposición de la sangre en los diversos tipos de sacrificios. De hecho, el papel de la sangre en los rituales de sacrificio es una de las características unificadoras de los sacrificios israelitas. La persona que había pecado y por lo tanto había roto la relación de pacto y la ley, esa ley que lo regulaba, podía ahora ser restaurada a la comunión plena con Dios y con la humanidad, llevando un sacrificio animal como sustituto. Y esa es la palabra clave, sustituto, lo vamos a ver en las próximas lecciones. Los sacrificios con sus ritos eran los medios designados por Dios para lograr la purificación del pecado y de la culpa. Y estos se instituyeron para limpiar al pecador, ya que se transfería el pecado y la culpa individual al santuario a rociar la sangre sacrificial. Y así se restablecía la plena comunión y la alianza del pacto del penitente con el Dios personal, que es el Señor que salva. Así que todo eso tenía su significado. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran el medio ordenado por Dios para librar al pecador del pecado y culpa. Cambiaban el estatus del pecador, de culpable y digno de muerte a perdonado y restaurado en la relación de pacto entre Dios y el ser humano. Pero había un sentido en el que los sacrificios de animales eran de naturaleza profética. Al fin y al cabo, ningún animal era un sustituto adecuado para expiar el pecado y la culpa de la humanidad. Y tampoco era por los méritos en sí mismo que el adorador iba y sacrificaba ese animal.
sino que eso apuntaba por fe a alguien que haría el trabajo definitivo de erradicar el pecado. Y el autor de Hebreos lo dice en estas palabras, dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, el sacrificio de un animal tenía por objeto despertar el anhelo de la venida del siervo divino humano de Dios, que moriría en sustitución por los pecados del mundo. Y es mediante este proceso que el Señor perdona y acepta al pecador y se establece la base de la relación del pacto. Ponte en el lugar de alguien que vivió en la época del Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales en el santuario. A recordar también cuán importante era el ganado para su economía, cultura y también su estilo de vida. ¿Qué lección les enseñaba supuestamente sobre el costo del pecado? El costo del animal, el dolor de matar a ese ser inocente, causaban impacto, amigos. Ahora, veamos el elemento central, que es la sustitución, como mencioné hace un rato. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, no cabe duda, uno de los temas claves, sino el tema clave del Nuevo Testamento, es que Jesucristo murió como el sacrificio por los pecados del mundo. Esta verdad es el fundamento de todo el plan de salvación. Cualquier teología que niegue la expiación mediante la sangre de Cristo niega el corazón y el alma del cristianismo. Una cruz sin sangre no puede salvar a nadie. Ahora, ¿se ofreció Jesús para morir? ¿Por quién murió? ¿Qué lograría su muerte? La sustitución es la clave de todo el plan de salvación, hermano y hermana. Y a causa de nuestros pecados merecemos morir, pero Cristo, por su amor hacia nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Murió la muerte que nosotros merecemos. La muerte de Cristo como sustituto de los pecadores es la gran verdad de la que fluye toda otra verdad. Nuestra esperanza, la de la restauración, la libertad, el perdón, la vida eterna en el paraíso, se basa en la obra que hizo Jesús, la de entregarse por nuestros pecados. Sin eso nuestra fe no tendría sentido. Bien, podríamos poner nuestra esperanza y confianza en la estatua de un pez, por ejemplo. La salvación viene solo por la sangre de Cristo. No podemos poner nuestra esperanza, nuestros ojos en otra cosa. Hay poder, como dice el himno, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En el librito La fe por la cual vivo, Ellen White menciona y dice, no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir, sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Oh, amigo y amiga, maravillosa gracia. Maravillosa esperanza a causa de la sangre del nuevo pacto. Ahora mira, el santuario terrenal donde Dios eligió morar con su pueblo giraba en torno al sacrificio de animales. Sin embargo, el servicio no terminaba con la muerte de esas criaturas. El sacerdote asperjaba la sangre en el santuario en nombre del pecador después de ejecutar el sacrificio. Sin embargo, todo este servicio era solo una sombra, un símbolo de lo que Cristo haría por el mundo. Por lo tanto, así como los símbolos, el servicio del santuario no terminaban con la muerte del animal. Resulta que la obra de Cristo por nosotros tampoco terminó, escucha bien, no terminó con su muerte en la cruz. Veamos cómo nos ayudan los siguientes versículos a entender el nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que, hermano y hermana, como había un santuario, un sacerdocio y un ministerio terrenales bajo el antiguo pacto, también hay un santuario celestial, un sacerdocio celestial y un ministerio celestial bajo el nuevo pacto. Sin embargo, lo que eran solo símbolos, imágenes y una sombra del antiguo pacto, ahora se hicieron realidad en el nuevo pacto. Ya no vivían más en la sombra, sino en la realidad. Además, en lugar de un animal amoral totalmente como nuestro sustituto, ahora tenemos a Jesús, el Inmaculado. En lugar de sangre animal tenemos la sangre de Cristo. En lugar ahora de un santuario hecho por el hombre, tenemos aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y en lugar de un sacerdote humano, pecador y sujeto al error, tenemos a Jesús que ministra en nuestro favor como sumo sacerdote. Con todo esto en mente, medita sobre las palabras de Pablo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amigo, este es el corazón mismo de lo que nos hace como iglesias. Como iglesia, lo que somos y el mensaje que tenemos que predicar para esta hora, que hay esperanza en Jesús. No vaya solamente a la cruz. La cruz es un evento histórico tan importante, pero lo que Jesús está haciendo ahora en el Santuario Celestial es de tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz. Así como no terminaba el día de la expiación, sino que había un proceso que continuaba, tampoco terminó el plan. Jesús le arrancó el poder al enemigo en la cruz, pero continúa haciendo su obra de transferir sus méritos sagrados y su vida perfecta a nuestras vidas. Piénsalo. Jesús vivió una vida sin pecado por ti, murió por ti, y ahora está en el cielo ministrando en el santuario por ti. Todo esto lo hizo para salvarte de los terribles resultados finales del pecado. Haz planes para mañana o en los próximos días de hablar con alguien sobre esta maravillosa noticia, porque es la verdad presente para esta hora, con alguien que pienses que necesita escucharlo. Practica de antemano lo que vas a decir sobre la base del estudio que hoy estamos considerando en esta hora. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esta es la gran verdad para esta hora, amados. Concéntrate en esto, en el misterio de Cristo en el cielo en nuestro favor después de su muerte y sacrificio por nosotros. Queremos centrarnos en un punto, la frase final, que dice que Cristo se presenta ahora ante Dios por nosotros. Piensa en lo que esto significa. Nosotros, la humanidad pecadora y caída, nosotros que debíamos ser consumidos por el resplandor de su gloria, si la viéramos ahora seríamos consumidos. Nosotros, no importa cuán malos hayamos sido, ni cuánto descarro hayamos, cuán descarriados hayamos estado yendo por nuestro camino, y cuán descaradamente hayamos violado la santa ley de Dios, tenemos a alguien que se representa ante Dios por nosotros. Así se presenta, nos representa, y Él se presenta ante Dios. Tenemos, amados, un representante ante el Padre en nuestro favor. Piensa en el amor, el perdón y la aceptación que Cristo demostró cuando estuvo aquí. Esta misma persona es ahora nuestro mediador en el cielo. Esta es la otra parte de la buena noticia. Jesús no solo pagó el castigo por nuestros pecados al cargarlo sobre sí en la cruz, sino también ahora está en la presencia de Dios como mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad. Jesús, como Dios y hombre, un hombre perfecto sin pecado, es el único que puede salvar la brecha entre la humanidad y Dios causada por el pecado. Lo esencial que debemos recordar es que ahora hay un hombre, un ser humano divino que puede entender todas nuestras pruebas, dolores y tentaciones que nos representan ante el Padre. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales
se dio testimonio a su debido tiempo. Amados, la gran noticia del nuevo pacto es que ahora, gracias a Jesús, los pecadores arrepentidos tienen a alguien que los representa en el cielo ante el Padre. Alguien que ganó por ellos lo que nunca podrían haber obtenido por sí mismos, que es la justicia perfecta, la única justicia que puede permanecer ante la presencia de Dios. Jesús, con esa justicia perfecta forjada en su vida a través del sufrimiento, se presenta delante de Dios y reclama para nosotros el perdón del pecado y poder sobre el pecado, porque sin estos no podríamos nunca tener esperanza, ni ahora ni en el juicio. Amigo, ora y medita sobre la idea de un ser humano, alguien que ha experimentado la tentación de pecar de pie ante el cielo. ¿Qué significa eso para ti personalmente? ¿Qué clase de esperanza y aliento produce esto? Muchísimo, muchísimo. Bueno, estas dos citas son realmente hermosas y quiero que prestes atención. Sígueme en la pantalla, por favor. Dice, el ángel más encumbrado del cielo no tenía poder para pagar el rescate de un alma perdida. Los querubines y los serafines tienen únicamente la gloria de que han sido dotados por el Creador como criaturas suyas. Y la reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios, que poseyera los atributos que lo dignificaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre y también de representar a Dios ante un mundo caído. El sustituto y garantía del hombre debía tener la naturaleza del hombre, un entronque con la familia humana, a quien había de representar, y como embajador de Dios debía participar de la naturaleza divina. Debía tener una unión con el infinito con el fin de manifestar a Dios ante el mundo y ser un mediador entre Dios y el hombre. Y ahora el deseado de toda la gente nos dice esto. Y Jesús continúa, así como me confiesen ante los hombres, los confesaré ante Dios y los santos ángeles. Han de ser mis testigos en la tierra, conductos a través de los cuales pueda fluir mi gracia para sanar al mundo. Así también seré vuestro representante en el cielo. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que los ve revestidos de mi perfección, porque soy el medio a través del cual les llegarán las bendiciones del cielo. Todo el que me confiese por compartir mi sacrificio por los perdidos será confesado como participante de la gloria y el gozo de los redimidos. Qué hermosas palabras, amados. Es lo que Jesús está haciendo hoy por nosotros, la verdad para esta hora. Observa cómo explica el rol de mediador. Cuando el Padre nos ve, no ve nuestro carácter defectuoso, sino la perfección de Cristo. ¿Qué significa eso? A un nivel más práctico y diario. El antiguo sistema de sacrificios del pacto fue reemplazado por el nuevo. En vez de que los sacerdotes pecadores sacrifiquen animales en un santuario terrenal, ahora tenemos a Jesús, nuestro sacrificio perfecto. Él nos representa ante el Padre en el santuario celestial, que forma la base del nuevo pacto y sus promesas. Y aquí viene un punto, amados. No podemos creer en estas teorías que están surgiendo que Dios va a levantar a Israel y que se va a restituir el santuario, los servicios terrenales y todo lo demás, porque ahora Jesús entró en el santuario celestial haciendo una obra muy superior a lo que representaban esos ritos. Es como dar un paso atrás o querer regresar, cuando la verdad es progresiva, es histórica. Y Jesús en el cronograma del plan de salvación ya cumplió con eso y ahora está intercediendo. Tenemos que mirar hacia el cielo, de dónde está nuestra única esperanza. Ahora, es asombroso cuán gráfica inequívocamente, podemos decir, el Nuevo Testamento, en especial el libro de Hebreos, incluso Apocalipsis, enseña sobre el santuario celestial y su función central en el plan de salvación. En cierto sentido, es el Evangelio y el pacto a escala mayor, básicamente lo que está diciendo allí. ¿Sabes que no podemos entender verdaderamente de qué se trata el pacto aparte de algún conocimiento del servicio del santuario y lo que significa? No tendríamos el mínimo conocimiento de cómo Dios opera para salvarnos si no tuviésemos las lecciones del santuario. Por eso es el centro de ataque de Satanás y muchos hoy tristemente lo están negando. Es un ataque frontal al único medio que Dios nos ha dado de que nosotros podamos tener esperanza
lo que Jesús está haciendo. ¿Cuán diferente sería tu vida si el nuevo pacto no existiera? Una promesa es tan buena como la persona que la pronuncia. Y cuando Dios hace una promesa, es incluso más sólida que los hechos históricos. Entonces, ¿por qué es más fácil cuestionar la voluntad de Dios que ir a ciegas a donde Él nos guíe? ¿Qué lecciones, amigos, podemos aprender de los personajes bíblicos que optaron por cuestionar en lugar de obedecer? En Hebreos 8:10 dice que Cristo, el mediador, pone la ley de Dios en nuestro corazón. Y a través de Cristo la ley de Dios está revestida de gracia y amor. Aunque el Nuevo Testamento nos informa que los sacrificios de animales y otros del periodo del Antiguo Testamento no eran efectivos para borrar el pecado, está claro que eran efectivos para permitir que una persona continuara en comunión con el pueblo de Dios, pues señalaban al Cordero de Dios, que ese sí le daría el golpe definitivo, finalmente al mal. O sea que la idea de una expiación es fundamental en el Nuevo Testamento. Y en la actualidad, amados, Jesús nos representa ante Dios porque no somos capaces de enfrentarnos ante Dios. Estamos separados y mucho menos de defendernos frente a Él. Hoy nuestra única esperanza está donde Jesús está y lo que está haciendo. Algo de tanta magnitud como lo fue su muerte en la cruz, dice el libro Conflicto de los Siglos, página 542. Y ya lo dijo el salmista: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, por darnos estas lecciones prácticas. Pero sobre todo, gracias por lo que Jesús está haciendo en este momento en el santuario celestial. Queremos colocar nuestros ojos, nuestra fe y nuestra esperanza en ese acto de gracia, de amor que está efectuando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.